bien, perfecto. Esperemos que ya ahí se conectó Germán. Bien. Bueno, el trabajo tiene varios objetivos, ¿sí? Por uno, el primero es tratar de ver cómo se manejan ustedes en equipo, ¿sí? Después, ver a partir del informe que el lenguaje que utilizan para comentar lo que están viendo de la práctica sea un lenguaje apropiado para un nivel universitario, ¿sí? Este, la otra parte, y esto sí ya es importante desde el punto de vista del trabajo práctico en sí, es, bueno, medir magnitudes físicas utilizando correctamente los instrumentos y protocolos de medición y evaluando sus incertidumbres. Esto es, a diferencia de lo que sería un ejercicio común donde ustedes están trabajando en una guía, ¿sí? Van a estar en un pseudo laboratorio y como tal, las mediciones tienen un cierto rango de incertidumbre que hay que evaluar para poder saber cuál es el rango de validez de cada uno de los datos, ¿sí? Eh, Obviamente que entendido esta parte de los protocolos de medición y evaluación de las incertidumbres es comprender los conceptos de cinemática propiamente dicho, como pueden ser posición, desplazamiento, velocidad media, instantánea, aceleración media e instantánea, reconociendo sus características en los distintos tipos de movimientos estudiados, ¿sí? Vamos a hacer dos prácticas. Este trabajo está compuesto de dos partes, uno para un movimiento rectilíneo y uno para lo que se conoce movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Bueno, estos conceptos que vamos a ver es lo que vamos a estar analizando dentro de la práctica, ¿sí? Y obviamente que a partir de esos datos lo que tenemos que es analizar críticamente los resultados de sus mediciones y cálculos, determinando obviamente la coherencia del hecho físico analizado con la práctica o la teoría que uno estaba manejando, y de esa manera poder descartar los resultados que no concuerdan con la realidad. ¿Sí? A partir de eso, ver si hay resultados que no condicen con lo que estamos estudiando. Esto en una práctica habitual en el laboratorio físicamente es muy importante porque muchas veces suceden cosas imprevistas, mal funcionamiento de los equipos o del proceso de medición, y hace que muchas veces tengamos resultados absurdos que nada tienen que ver con la realidad. Bueno, acá al estar trabajando en un simulador, esa parte está más acotada, pero sin embargo tenemos que estar atentos a no encontrar este tipo de situaciones en la práctica, ¿sí? Y obviamente con los datos recabados de la práctica, ¿sí? Bueno, relacionar los resultados experimentales obtenidos mediante el método científico. Esto es lo que vamos a hacer, estableciendo modelos que describan las relaciones causa y efecto de una forma lógica matemática. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que encontrar de alguna manera las relaciones en matemáticas que establezcan el movimiento de esos cuerpos. ¿Está? Bueno, básicamente esas son las cosas que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar el informe de este trabajo práctico. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió todo? Bien. ¿Me están siguiendo? Perfecto, gracias Gustavo. Bien, gracias. Bueno, obviamente que vamos a estar trabajando con el movimiento de un punto, ¿sí? Este movimiento se define como el cambio de su posición a medida que transcurre el tiempo, eso ya lo vieron en cinemática, y vamos a tener dos tipos de movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, y el movimiento rectilíneo uniformemente variable, lo que se conoce como MRV, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones, en este caso cuando tenemos una velocidad constante,
Cuando la velocidad es constante, la posición de un cuerpo está definida por la posición inicial, que va a estar en función de la referencia que tomemos, y por la velocidad constante, ¿sí? Por el tiempo transcurrido en el cual estamos tomando esas mediciones. En el caso de que tengamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, la velocidad va a depender de la velocidad inicial que tenía ese móvil, obviamente que va a aumentar o disminuir en función de la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Bien, y la posición de un cuerpo o de un punto a través del tiempo en el cual tengamos aceleración, toma la forma que ustedes vieron en cinemática, que la posición de un cuerpo en cualquier instante va a depender de la posición inicial, de la velocidad inicial con la que va a partir ese móvil, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tiene una expresión cuadrática. ¿Sí? Bueno, durante todo el experimento lo que vamos a hacer es medir y registrar las posiciones ocupadas por el móvil en los instantes de tiempo correspondientes. ¿Sí? Y a partir de eso vamos a analizar gráfica y analíticamente, ¿sí? De tal forma que vamos a poder obtener las funciones matemáticas que vinculan esos fenómenos. ¿Mm? Esas ecuaciones que van a encontrar a partir de los datos que tomaron en la práctica, ¿sí? Vamos a compararlas con las teóricas, ¿sí? Y a partir de esa comparación vamos a evaluar, ¿sí? O van a elaborar ustedes, mejor dicho, las conclusiones que corresponden. ¿Sí? Bien, el simulador, bueno, acá, perdón, me olvidaba de este punto, que es importante. En todo este proceso deberán considerarse siempre las incertidumbres experimentales porque obviamente estamos en una práctica de laboratorio. ¿Está? Bien, el simulador está puesto acá con este link. Ustedes acceden al simulador. ¿Están viendo el simulador ustedes? Sí, profe. Muy bien. Bueno, acá tienen la explicación un poco genérica de todo, de dónde está el simulador, pero lo importante lo tienen acá para la primera práctica donde tienen el caso de velocidad constante, tienen el modelo acá y el modelo para MRV, donde tienen la aceleración igual a constante, lo tienen acá. ¿Sí? Y ahí tienen los dos carriles que utilizan para medir espacio y velocidad. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora permítanme que voy a buscar la otra página, vuelvo para anterior. Bueno, obviamente que el objetivo de la práctica son dos, como les acabo de decir, analizar el movimiento de un carro virtual que se desplaza primero con movimiento rectilíneo uniforme y después con movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Y por otro lado, medir experimentalmente la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme y la aceleración en el MRV con sus correspondientes incertidumbres. O sea, cuando trabajemos con el carril virtual sin aceleración, con velocidad constante, vamos a trabajar midiendo la velocidad constante y en el caso que tengamos la aceleración, lo que vamos a pedir es que nos determinen con su respectivo incertidumbre experimental la aceleración. ¿Sí? Bueno, entonces, para eso lo que vamos a tener es un carrito, ¿sí? Vamos a ir al lugar. El cronómetro va a medir el tiempo que tarda en desplazarse ese móvil desde la posición inicial hasta una posición que vamos a definir nosotros con un segmento. ¿Sí? Esta longitud del segmento se puede incrementar de a 5 centímetros en 5 centímetros y pulsando donde dice el control de desplazamiento y se encontrará en la parte inferior de la izquierda. Para poner en marcha el carrito tienen que apretar el simbolito de play, ¿sí? O este triangulito que estaban hablando. ¿Sí? Qué es lo que va a establecer la primera experiencia?
se efectuarán con el cronómetro, y quiere decir con el cronómetro, no de ustedes, sino desde la plataforma donde está el simulador, eh, las mediciones de tiempo para las posiciones 5, 10, 15, 20, 25 centímetros del origen sin cambiar la pesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como vamos a tener la fuerza constante, todas van a tener la misma velocidad porque en el momento que vamos a tomar la velocidad no va a estar bajo el efecto de ninguna fuerza que le haga variar su aceleración. ¿Sí? Y para ello se van a tomar en esta tabla, ¿sí?, 9 valores de tiempo y con su respectivo incertidumbre y los 9 posiciones, los nuevos trayectos que ustedes van a tomar esos tiempos. ¿Sí? Bien, poniendo como ordenada las X y con abscisa los tiempos, hacen un gráfico XY, van a representar cada uno de los puntos, posición y tiempo, en un gráfico cartesiano en Excel, ¿sí? Y empezar a ver, ¿se encuentran esos puntos alineados? ¿Cómo se relacionan estos con los conceptos estudiados en clase? Con el caso de una velocidad constante, ¿no? Tracen la línea de tendencia y representen la ecuación en el gráfico. Según lo que se ha estudiado en clase, la pendiente de la recta que mejor ajusta nos dará el valor de la velocidad medida, V, en ese gráfico. ¿Sí? Teniendo en cuenta esa ecuación de la recta de mejor ajuste, o como dice el Excel, de la tendencia de esos puntos, les va a permitir a ustedes identificar cuál es la velocidad de ese módulo. ¿Está? Bueno, voy a cambiar, vamos a poner en la otra. ¿Cómo era esto? Vamos a volver para arriba. Acá. El del gráfico de... ¿Lo ven ahí? Bueno, acá ustedes tienen el desplazamiento, ¿sí? Que puede cambiar de 5 en 5, 25, 30, ¿sí? Lo ponen nuevo y sueltan, ¿sí? Fíjense, ahí lo suelta y se mueve. En todo el trayecto que está en rojo acá en este segmento es donde tienen el tiempo en segundos, que tienen que cargar en la tabla que acabamos de ver. ¿Sí? Bueno, así hacen con uno, después toman otro, toman nuevo, ¿sí? Fíjense cómo cambia, ¿sí? Y ahí les da el valor de la masa, perdón, del tiempo, quise decir. ¿Sí? ¿Está? Un tema que no le den nuevo, porque cuando cambian a nuevo, lo que hacen es modificar la masa con la cual tira o lo impulsa a este cuerpo a moverse por el carril. ¿Está? O sea que los 9 mediciones no tienen que tocar el valor de nuevo. Simplemente cada vez que modifican, tienen que apretar al play. ¿Se entendió? Es muy importante eso para no modificar la masa del experimento, de la experiencia. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, el otro ejercicio que nos tocaba, la segunda parte de este trabajo práctico, es MRV. ¿Sí? Bueno, ahora, en el trayecto que vamos a tomar los tiempos, ¿sí? Va a estar actuando la pesa, por lo tanto, va a tener una aceleración ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a tener que empezar a trabajar en tomar el tiempo y la posición sabiendo que vamos a tener una aceleración. ¿Sí? De nuevo, van a poner en un eje coordenada XY la posición o los X en función del tiempo, X en ordenadas y T en abscisas, ¿sí? Y lo van a graficar en el Excel. ¿Está? Me parece que está mal esto, ¿no? Está mal, tendría que ser X en función de T. Tiene que estar, perdón, ahí estaba mal.
X en abscisas y T en ordenadas tiene que estar, para que sea X en función del tiempo. Está mal puesto, ahora no me di cuenta que está mal escrito acá. Pero es al revés justamente. En el valor de X, de la posición, lo ponen en X y la T la ponen en el eje X. ¿Sí? Bien. Una vez que tienen eso, van a graficar X en función de T cuadrado, ¿sí? Con esa hipótesis, van a buscar cuál es la recta de mejor ajuste, ¿sí? Teniendo en cuenta la linealidad o rectificar esa curva que les va a dar con todos los puntos, sabiendo que la distancia va a estar en función de t. Bueno, acá lo que tienen que hacer es estar en función de 1 sobre t sobre 2 y les va a dar una recta, toda la línea, van a linealizar esa curva y de esa manera la pendiente tienen que ver a qué representa, ¿no? ¿Sí? Bueno, exactamente lo mismo, ahí está explicado un poco cómo se sacan las t, los valores de incertidumbre para el delta de t, que ya un poco ya lo conocen ustedes. Acá al final tienen los links, ¿sí? Para la carátula del trabajo práctico. Acá tienen el tutorial para cómo trabajarlos en el Excel. Y por último tienen un pequeño tutorial de cómo encontrar una ley física a partir de los datos que ustedes recolectaron. ¿Sí? Y voy a poner de nuevo, para el caso de MRV, ¿sí? Pone nuevo, una distancia 3, y ahí, aparte, fíjense que la pesa está trabajando en todo su instante y siempre se va acelerando. ¿Sí? Bueno, cambien las distintas distancias y van a obtener los distintos tiempos. Igual que en el caso del simulador anterior, los 9 casos lo tiene que hacer sin apretar este punto que dice nuevo. ¿Por qué? Porque si no, se les va a cambiar las masas, lo que va a hacer que cambie la aceleración. Y en este caso tienen que dar todos los las 9 muestras tienen que estar con la misma aceleración y por ende tienen que tener la misma fuerza que los impulsa y por lo tanto la masa que cuelga del otro lado de la cuerda tiene que mantener constante. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahí veo, Agustín, ¿los valores de desplazamiento para las dos tablas tienen que ser iguales? No, no necesariamente. Una tabla la manejas y una y otra son independientes. No tienen que tener los mismos desplazamientos. Sí, tienen que tener 9 desplazamientos distintos. ¿Está? Con lo cual, si vamos a usar 0, 5, 10, 15, 20, van a ser prácticamente los mismos. No Sí. porque lo tengan que ser, sino porque hay 9, Hay 9 pases, no me había sacado la cuenta. Sí. 9 45 nada más. intervalos, ¿no? Sí, ok. Está O sea, no hay perfecto. ningún problema en que tomen esos 9 intervalos. Sí. Bien. No, dentro de la misma tabla no, Agustín. Precisamente tenemos que modificar las distintas distancias para saber cuánto tiempo tarda en desplazarse entre un punto y el otro ese cuerpo. ¿Sí? Como eran bastante... En un estudio de laboratorio más profundo, vos podrías Sí. tomar varias veces el valor para un mismo punto y después promediar de alguna manera, o sea, buscar el más representativo de ese conjunto, pero eso sería ya en lugar de tomar 9 valores, tomarías, qué sé yo, 90. Claro. Por ejemplo, que distintos observadores vayan tomando para cada punto, pero eso ya es cuando se hace un estudio más profundo para contemplar en ese caso la repetitividad de las mediciones, cosa que acá realmente, como no las estamos haciendo manualmente, que es donde puede haber diferencias, por ejemplo, por
el tiempo de reacción del operador, etcétera, etcétera. Acá se supone que la máquina en todos los casos va a reaccionar igual, realmente no esperaría uno encontrar mucha diferencia tomando el mismo valor, es decir, tomando el valor para para el mismo desplazamiento varias veces te va a dar exactamente lo mismo. Pero no es ilógico pensar en tomar una misma medida varias veces, sobre todo cuando hay varios observadores y se puede hacer que la mida cada uno con sus propias características de toma de medidas, ¿no? Eso se hace. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Bueno, para la primera clase de septiembre, que es el 6, tienen tiempo para entregar este informe, ¿sí? Traten de que no sea la misma persona que entregó el informe anterior dentro del mismo grupo, ¿sí? Y una cosa, por lo que vi corrigiendo los trabajos de óptica, no hace falta que la entreguen todos, sino que la entregue uno del grupo es suficiente. ¿Está? Bien, perfecto. Gracias, Gustavo. Bueno, si se entendió el trabajo, vamos a dejar de compartir. Bien. Vamos a separarlos en grupos. Nos quedan 1 hora y cuarto para trabajar en los ejercicios de energía. Yo los voy a ir separando como hacemos habitualmente. Y asignar. ¿Quieren a ver? Bueno. Con 3 salas creo que vamos a estar, ¿no? Bien. ¿Quieren reunirse de alguna manera en particular o los agrupo al azar? Bueno, los asigno al azar. Listo. Perfecto. Gustavo, ahí ya está armado al azar. Pueden entrar a las salas.